La palabra del Evangelio en este domingo nos habla de un sembrador y de la semilla. En realidad es Jesús que está hablando de su propia misión. Él es el sembrador y la semilla es su palabra, esa palabra que anuncia y que Él la comunica para que en nosotros germine, crezca, dé frutos. Pero nosotros cuando vemos la siembra, vemos que primero hay que preparar la tierra. Tenemos que estar preparados para poder recibir la semilla de la palabra. Y ahí es donde viene en auxilio nuestro la gracia del Espíritu Santo, que nos va como disponiendo. Cuando escuchamos el Evangelio, cuando lo leemos en casa, cuando se lo proclamamos a nuestros hijos, el Espíritu Santo ya está actuando en nosotros para que recibamos esa palabra con mucho fruto. Después viene la siembra. Es Jesús el que anuncia la palabra, esa palabra eterna del Padre, esa palabra que revela los secretos íntimos de Dios, pero que se comunica con palabra humana. Entonces el anuncio es como una siembra que quiere tocar los corazones. Y después viene el cuidado para que esa semilla que ha caído en tierra germine y crezca. Y ahí está de nuevo la acción del Espíritu Santo que nos ayuda a esto. Entonces, el recibir la palabra de Dios no es una obra solamente humana, es una obra de Dios que trabaja en nosotros. Prepara, siembra, cuida y cosecha. Y Jesús, a través de una sencilla parábola que la conocemos como la parábola del sembrador, nos dice, nos pone en alerta porque nos dice, pero ojo, que no siempre esa palabra va a dar los frutos para la cual Dios se las envía. Y así en el Evangelio de San Mateo, Jesús nos dice, el Evangelio nos dice que Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos que oiga. Esta es la palabra de Jesús. Y nos invita a estar atentos, La semilla que cae al borde del camino y que se la comen los pájaros, nos habla de aquellos que escuchan la palabra, pero no la reciben con fe. Y entonces viene el maligno, como los pajaritos se comen esa semilla, viene el maligno y se la lleva. No basta escuchar. Después Jesús nos habla de aquella semilla que caen en terreno pedregoso. Sí, esas crecen enseguida, brotan, pero no tienen raíces. Y nos habla entonces de aquel que es el entusiasta al escuchar la palabra de Dios, pero no tiene constancia, no le deja echar raíces, sigue en la suya. La semilla que cae entre las malezas, las espinas, intenta brotar, pero las malezas la ahogan. Y nos dice Jesús, son las preocupaciones del mundo, el afán de riqueza, todo eso que ahoga la fuerza de la semilla. Pero la palabra que trae el reino de Dios no cae en el fracaso. Siempre hay semillas que caen en tierra buena y dan más o menos fruto de acuerdo a la respuesta que cada uno quiera dar a esa.
y a la gracia del Espíritu Santo. Pidamos al Señor la gracia de ser terreno bueno. Escuchemos con fe. Dejemos que esa palabra madure y eche raíces en nosotros. Perseveremos en la palabra, oremos con el Evangelio, y entonces en nuestro interior irá creciendo el reino de Dios, y ese reino de Dios será también luz y esperanza para los que nos rodeen. Jesús siembra la palabra, pero Él mismo se hizo semilla. La palabra, Él es la palabra eterna del Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Recibir la palabra del Evangelio es recibir al mismo Jesús. Y qué hermoso es vivir con Él y en su presencia. Que Dios los bendiga. Palabras de vida.